Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Quiero agradecerles que me estén acompañando el día de hoy en este tema que considero es muy importante. Y el nombre del tema de hoy es el peligro de engañarnos a nosotros mismos. Sí, efectivamente, corremos el peligro de estarnos engañando, ¿verdad? Considerándonos buenos y en realidad en nuestro corazón está guardando, no sé, alguna mentira o alguna amargura o algún sentimiento que no le esté agradando a nuestro Señor, a Dios. Y bueno, si gustan acompañarme al libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo del 22 al 26, y lo vamos a leer. Y dice así, dice Santiago que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque nos engañamos a nosotros mismos. Dice que si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Este es el versículo 26. Y nos está diciendo que si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrenamos nuestra lengua, o sea, si empezamos a hablar palabrería y media, ¿verdad? No la refrenamos, sino meditamos en lo que vamos a opinar, en lo que vamos a comunicar, en lo que vamos a decir. Dice que si nos creemos, aquí dice, utilizó Santiago en la versión Reina Valera, religioso, pero se está refiriendo que si alguno es espiritual o se cree maduro en la fe, pero no tiene freno al hablar, no considera lo que va a opinar, lo que va a salir de su boca. Dice que la religión del tal, o sea, la espiritualidad de esa persona o la madurez espiritual que cree que posee esa persona, es vana, no existe. ¿Por qué? Porque la verdadera, al Dios que ingerimos cada día, que nos va edificando cada día, es algo que se tiene que notar, es algo que se nota, no lo podemos esconder, así como creemos. Entonces, dice aquí Santiago que nos engañamos a nosotros mismos. Y precisamente así se llama el título de esta enseñanza, que es un peligro, corremos peligro al querernos engañar a nosotros mismos de que somos personas maduras en la fe, espiritualmente maduras, pero en realidad estamos lejos de serlo. Y vamos a desglosarlo un poquito. Nos explica la palabra que vivimos en un mundo donde existe la mentira para todo. Miente el ser humano para justificarse, mentimos también para que no haya, no cause mucho shock una noticia o para maquillar el dolor, la opresión, el enojo, etcétera, 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 se miente. Entonces no recibimos la verdad como es. No estamos creyendo que Dios está permitiendo las cosas que sean como son, ¿verdad? No lo estamos creyendo de esa manera y entonces mentimos o lo arreglamos o la verdad ya no sale pura, ya no está siendo, pues, verdad como es. Entonces, dice en
Primera de Timoteo 4:1, que en los últimos tiempos habrán hombres engañadores, amadores de sí mismos, hombres que enseñarán de una manera, pero una manera con mentiras, engañándonos, que mencionarán el nombre de Dios, pero no confían en Dios, y que creerán que hablan de la bondad, pero niegan la bondad con sus acciones. Entonces, enseñan una cosa, pero se observa otra, ¿verdad? Con los actos o con las palabras. También dice que en segunda de Timoteo 3:13 dice que es grave que lo que va a pasar y que nosotros vamos a tener que lidiar con nosotros mismos. Tenemos que lidiar con nosotros mismos, no nada más eh, con los que nos relacionamos externos a nosotros, llámese em, amigos hermanos de la congregación, amistades, familiares, y vamos a tener que lidiar nosotros mismos. Entonces, el autoengaño es muy común en un mundo caído. El autoengaño, lo quiero repetir, es muy común en el mundo caído. ¿Y cuál es el mundo caído en el que vivimos? Dios creó al mundo y al ser humano, al hombre y a la mujer perfectos, para que tuviéramos una comunión con Dios perfecta. Pero bueno, caímos en el engaño, ¿verdad?, de la serpiente y se corrompió la creación de Dios y entonces vivimos en un mundo caído, sin perfección, sin verdad, en tinieblas, aún en tinieblas, dice la palabra. Y eso es bien importante recordarlo y tenerlo completamente claro, cada uno de nosotros, porque la misma Biblia nos la señala. Miren, mis amados, en mi caso, yo no creía lo mal que estaba hasta que llegué a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Y cuando empecé a leer su palabra, empecé a confrontarme conmigo mismo, empecé a confrontar mi carácter, mi corazón. Cada palabra me hablaba de mí mismo. Entonces, Santiago no está lejos de la verdad, es muy certero cuando nos dice que nos engañamos a nosotros mismos, nos lo explica que es como cuando vamos al espejo y nos miramos y observamos nuestro rostro, ¿verdad? O nuestra ropa. Y cuando nos vamos, nos damos la vuelta, ya ha pasado un minuto, ya no nos acordamos. Pero nos dice también en el verso 24, no, en el verso 25, dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, así le llama la palabra de Dios, que es la palabra que nos da libertad. Cuando la miramos atentamente, quiere decir que no nada más la leemos, sino la estamos analizando, la estamos escudriñando, la estamos adquiriendo para nosotros, la estamos creyendo y la estamos reteniendo, entonces empieza a producir en nosotros el querer como el hacer. Empieza a producir en nosotros, empieza a enraizar, ¿verdad? Y después va a crear en nosotros frutos, que son nuestras obras, nuestra manera de hablar. Pero es necesario, como dice aquí el verso 25, que la tenemos que mirar, la tenemos que leer, la tenemos que escuchar, analizar atentamente, atentamente. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, este es el que es espiritualmente maduro. Y bueno, nos dice Timoteo que en los últimos tiempos habrán engañadores,
amadores de sí mismo. Estamos llenos de gente que se ama a sí mismo y que se considera a sí mismo de una manera correcta. Dicen, bueno, yo no peco porque no mato, no he matado. Digo alguna mentirita, pero bueno, Dios conoce mi corazón. O dicen, pero yo no soy malo, alguna que otra mentirita. No me hace un pecador, no me hace malo. Pero la palabra dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y dice la palabra que en los últimos tiempos, que ya estamos en los últimos tiempos. Es, con simplemente mirar las noticias, echar un ojo allá afuera, cómo está el mundo, tiene las características de los últimos tiempos. Y entonces se refiere ahora que los hombres serán amadores de sí mismos, justificándonos nuestros mal comportamiento o nuestra falta de búsqueda de Dios, nuestra falta de tiempo en tener una comunión cercana con Dios. También dice Jeremías 17:9 que nos engañamos porque el corazón nos engaña. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y sí, mis amados, nos engaña el corazón. ¿Y cuál es el corazón? El corazón son nuestros pensamientos, de la manera en que nos consideramos a nosotros mismos, o de la manera en que consideramos las circunstancias o consideramos a los terceros, a la gente que se relaciona con nosotros y aún a la que no se relaciona. Juzgamos nuestra vida y la vida a través de nuestros pensamientos. Pero la palabra nos dice, Dios mismo nos descubre el corazón y nos dice que es engañoso. Sí, nos engaña porque llegan nuestros pensamientos al corazón, el corazón actúa o discierne conforme a nuestras emociones, conforme a los sucesos, conforme al carácter. Entonces ahí puede haber mucha tiniebla o con un poco de tiniebla ya puede estarnos engañando el corazón y nuestros pensamientos, nuestras ideas puede que no sean lo suficientemente claras como para creerle a la palabra de Dios o como para desarrollarnos de una manera correcta, actuar de una manera correcta, mirar de una manera correcta y sobre todo de hablar de una manera correcta. Y también Abdías nos dice que el orgullo humano siempre nos ciega. En Abdías 1:3 habla del orgullo humano. Tenemos puntos en nuestro carácter, en nuestras emociones que a veces ignoramos, como el orgullo, como el egoísmo, como también el que nos sentimos menos, una mala humildad o una humildad mal concebida, mal entendida. Tenemos conceptos a veces erróneos de cómo es un corazón conforme a Dios. Entonces tenemos a veces las emociones distorsionadas, a veces muy altas, a veces muy opacadas, muy abajo. Y el orgullo no nos permite aceptar, no nos permite ver, pero sobre todo no nos permite entender. Nos explica Abdías 1:3, que el orgullo humano siempre nos ciega a la verdad. También nos promete el honor, pero nos trae desgracia. O sea, son promesas, todo lo que se prometa fuera de Dios no se cumple, porque el único que tiene la capacidad de cumplir las promesas es Dios. Entonces tenemos que tener mucho conocimiento y mucho entendimiento de que esto no se puede llevar a la ligera ni es así de fácil como creemos. Es nada más leo mi porción bíblica o escucho la prédica del predicador favorito o mi devocional y ya comienzo mi día.
No, eso no es nada más así. Dice otra vez Santiago, estar atentamente puesto todo nuestro entendimiento a la palabra de Dios, lo que nos está hablando, enseñando, corrigiendo o exaltando. Y dice también en Santiago que, pues bueno, habla de la religión correcta, de la pura, pero que este tema lo hablamos la pasada, en un tema pasado que hablamos de cuál es el verdadero evangelio, ¿verdad? Y es el que se discierne correctamente, se toma tiempo para entenderlo, se saborea la palabra de Dios y entonces se aplica el verdadero evangelio. Y pues ahora estamos hablando no del verdadero evangelio, sino de el engaño que existe entre los creyentes. Y bueno, ¿qué nos habla la Biblia? ¿Dónde está el error? Ya habíamos hablado ahorita un poco de el autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos. Es de la misma manera como cuando nos vemos en el espejo, nos explica Santiago. Y nos vamos, se nos olvida, nos estamos engañando a nosotros mismos. Fíjense lo que dice en la primera epístola de el apóstol Juan, en el capítulo 1, la primera carta, capítulo 1, versículo 8. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, nada de verdad es eso. Explicaba recién que a veces creemos que como no hemos asaltado a nadie, no hemos robado, no hemos matado a nadie, a lo mejor no hemos codiciado al hombre o la mujer del prójimo, no sé cuál es el concepto que tienen de pecado. Creemos que pues somos unos angelitos y ahora sí que Dios está conmigo, pero dice ahorita lo que acabamos de leer, que nuestro corazón, nuestros pensamientos están llenos. En cualquier momento puede haber alguna impureza, ¿verdad? Se puede infiltrar si no cuidamos muy bien eh, lo que somos, lo que estamos haciendo, si no cuidamos muy bien nuestra vida, nuestro comportamiento, dónde leemos, dónde vemos, qué escuchamos. Dice, fíjate, para leer todo el pasaje, para tener una idea más completa de primera carta de Juan, capítulo 1, desde el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Jesús y les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es el único que no tiene tiniebla, no hay tiniebla en él. Y él es luz completamente. Entonces, si queremos ser alumbrados y que en nuestra vida también haya luz, no hay otra manera de adquirirlo sino conectarnos a la luz verdadera, la que alumbra y puede alumbrar cada corazón. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, o sea, con Jesucristo, y tenemos tinieblas, mentimos. Sí, mis amados, si estamos pasando por algún sentimiento extraño, como no queremos perdonar, algo que nos hicieron, ya no tanto a alguien, algo. Si no poder salir de nosotros esa palabra que escuchamos, ahí la traemos y no se la entregamos al Señor. Si hay todavía algún gusto por algo que sabemos que no es agradable a Dios, que no se ve bien, ¿verdad? Alguna adicción, algún gusto por algo, y creemos que no puede estarnos afectando, dice, andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Jesús está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ya termina con el 7, con el 8, perdón, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El autoengaño, no hay verdad en eso. Y no vamos a llegar muy lejos también, porque empieza un contristarse el corazón si avanzamos en esa mentira. Dice que si confesamos, ¿cuál es la solución entonces? Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la solución entonces? Venir al Señor, decirle, Señor, yo creo, yo tengo este pensamiento, este sentir, y esto es lo que pienso, Señor, en cuanto a esta situación en la que me vi envuelta o en esta situación en la que está envuelta mi hijo o mi hermano o mi vecino o mi amigo, XXX, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué piensas tú? Lo traigo a ti. Quiero traértelo a ti. ¿Qué me dice tu palabra? ¿Cuál es tu consejo? Quiero discernirlo. Quiero aprender. Quiero crecer. Quiero entender, Señor. No quiero quedarme con esto. Quiero que seas tú el que disiernas mis pensamientos, Padre. Y entonces sí tenemos, dice la palabra, que se van las tinieblas y tenemos luz. Y entonces tenemos comunión unos con otros. Y allí ya no existe el autoengaño. ¿Por qué? Porque estamos considerando que pudiéramos estar obrando correctamente, pero como lo ponemos en duda, mejor se lo traemos al Señor. Y el Señor es el que va a traer luz, claridad al corazón, a los pensamientos o a la situación. Y bueno, ¿cómo evitar el autoengaño? Pues examinar nuestra propia obra, cada uno debe de evaluar su propia conducta y no jactarse en comparación con los demás. No debemos compararnos nosotros mismos a los demás y menos jactarnos, porque no sabemos y nos podemos estar haciendo daño a nosotros mismos. Es bien importante creerlo, creerlo. Y si alguno ya lo cree que está, tampoco no se esté lastimando a sí mismo, traérselo al Señor, disponer nuestro corazón. También, punto número 2, reconocer el principio de siembra y la cosecha, que dice que no se engañen a ustedes mismos, porque nadie puede engañar a Dios. Todo lo que se siembra en esta vida, todo lo que decimos con nuestras palabras, todas nuestras obras, acciones, nuestros hechos, todo lo que se siembra, eso vamos a recoger, esa vamos a cosechar. Entonces es la ley de la siembra y la cosecha en la palabra de Dios. Entonces dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Número 3, que seamos hacedores de la palabra. No basta solamente con escuchar la Biblia ni leerla, sino practicarla. Y número 4, pues ya lo acabamos de leer, que confesar, venir al Señor y decirle, Padre, tengo esto, te lo entrego, examíname. Y el Señor nos va a limpiar y nuestra comunión con el Señor va a ser restaurada si es que estaba un poco rota. O a veces creemos que tenemos una relación, última, fuerte con el Señor, y en realidad, ¿hace cuánto que le hemos traído nuestros pensamientos al Señor? Nuestro interior, nuestro sentir. Hace mucho. Entonces,
a lo mejor esa relación que yo creo que está bien fuerte con el Señor, dista mucho de eso o puede estar débil en sí. Conclusión, para evitar el autoengaño debemos ser como el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, así le llama el Señor a su palabra, la ley de la libertad, en donde tenemos la libertad de venir al Señor, de confesarnos, de abrirnos, de limpiarnos, de sanarnos. Hay libertad, ahí no hay grilletes, ahí no hay juicios, ahí no hay crítica, ahí solamente hay misericordia y compasión, libertad, gozo, alegría. Dice, y persevera en ella, ¿verdad? Que miramos atentamente a la ley de Dios y perseveramos en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Esa es el consejo que el Señor nos da. Luis hermano. Entonces, recordar la palabra, practicarla, perseverar en ella, es lo que cambia el carácter y contrarresta el autoengaño. Al igual que un espejo, la palabra de Dios siempre nos mostrará la verdad, pues eso es lo que contrarresta el autoengaño. Qué triste cuando nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que somos una cosa y para Dios somos otra. Cuánto el mismo rey David, ¿verdad? Dice que dice la misma palabra, un corazón conforme a Dios. Se autoengañaba cuando estaba gobernando y ya no iba caminando de la mano del Señor porque había sus concupiscencias, las concupiscencias de su carne, de su corazón, lo habían llevado a obrar, a cometer pecado muy fuerte, muy fuerte el pecado, y cómo fue reprendido por el Señor a través del profeta.